Nuestras elecciones autonómicas se han movido como las agujas de un reloj. First, las gallegas, donde ganó el gallego, con mayoría absoluta. Then, las vascas, donde ganaron los vasquistas, con mayoría absoluta, sumando PNV más Bildu. Ahora vienen las catalanas. No neguemos que nos ganan en pluralidad. 8 partidos pueden entrar en el Parlamento, pero ¿quiénes subirán? ¿Quiénes bajarán? Y más importante aún, ¿por qué lo harán? Vamos a verlo en detalle. Vamos allá. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Faltan solamente 5 días para que se celebren las elecciones catalanas y sepamos qué ocurre allí. Estas elecciones son sistémicas, a diferencia de las gallegas y de las vascas, y por muchas razones. Una de ellas, y no la menos importante, es porque en Cataluña hay prácticamente más de 8 millones de habitantes, es decir, prácticamente casi 4 veces más que los habitantes del País Vasco o los de Galicia. Además, son unas elecciones más complejas, concurren muchos partidos con posibilidades ciertas de estar en el Parlamento, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y además en versión doble, la catalanista separatista y la españolista. Y por último, el factor quizá más diferencial es que nadie tiene ni idea exactamente de qué va a ocurrir y cómo terminarán los resultados, y más complejo todavía, qué alianzas postelectorales se producirán, porque lo que es evidente es que nadie va a tener una mayoría absoluta y harán falta acuerdos, negociación, que tanto gusta al seni catalán. Vamos allá. En primer lugar, Salvador Illa y el PSC o el PSOE, porque en realidad Illa, aunque sea el PSC, es un hombre muy implicado con el presidente Sánchez y por tanto está absolutamente alineado con la estrategia del PSOE. No hay dicotomía o pelea entre el PSC de Illa y el PSOE. ¿Por qué afirmamos rotundamente que Illa va a subir sin ninguna duda en estas elecciones? El PSC va a subir muchos votos y bastantes escaños. El factor más importante es el factor humano, que a veces lo olvidamos en política, en nuestra opinión. El líder. ¿Quién transmite el mensaje? ¿Quién representa el mensaje del PSC? Salvador Illa. Salvador Illa es un hombre catalán, de pueblo, del Pobla, y además con mucho seni. Es decir, que el catalán medio, el prototipo, el arquetipo, se puede identificar fácilmente con Illa. Es uno de los nuestros, podríamos decir. Además es un hombre con mucha formación. Es un hombre que ha estudiado filosofía y además tiene un Master en Business Administration por el IES. Nota a pie de página. El que os habla también es filósofo y máster del IES, por tanto quizá mi análisis sea un poquito subjetivo. Pero bromas aparte, es importante este perfil de Illa, es decir, es un hombre que piensa, que le gusta pensar y que además está formado económicamente. Y la economía es muy importante siempre, y más aún en Cataluña, donde el IES y otras escuelas de negocios siempre han imbricado la sociedad política y empresarial catalana. Además, Illa ha hecho 3 propuestas muy claras, es decir, no todo es filosofar. Ha bajado a la tierra como un buen MBA del IES y ha propuesto, en resumen, 3 cosas. Bajo el paraguas de denunciar que en Cataluña se han perdido 10 años. 10 años donde el PSC no ha estado en el gobierno y donde evidentemente todos los ratios que cogemos de Cataluña se han mantenido iguales o han empeorado sustancialmente. No ha habido mejora, se han perdido 10 años. ¿Y cómo lo concreta Illa? Pues lo concreta en 3 temas. El primero, la educación, lo cual creo que le honra. Pensamos en este canal que la educación es el pilar fundamental de una sociedad y uno de los temas abandonados en España, en el que nunca ha habido un pacto educativo entre la derecha y la izquierda, etcétera, etcétera. En Cataluña además hay datos y como buen máster ha cogido los datos, que es el informe PISA, y en 10 años Cataluña ha pasado de ser una de las mejores regiones en resultados de educación, comprensión lectora, matemáticas, capacidad de comunicación, a ser, creo que la peor de España o una de las peores. Esto es un hecho, es una bofetada en la cara a todo el sistema político. Y ya quiere cambiar eso. Segundo tema, que la afronta con claridad, son las infraestructuras. Defiende que las infraestructuras son muy importantes para el desarrollo económico. Esto es un mensaje más bien de derechas, pero bueno, ya sabemos que el PSOE tampoco es que sea un partido muy de izquierdas,
y las infraestructuras evidentemente son fundamentales para la economía y para la economía capitalista. Concretando, ella defiende que se amplíe el aeropuerto del Prat para convertirle en un aeropuerto intercontinental y defiende también la construcción de la B40, es decir, un nuevo anillo en Barcelona que facilite la movilidad. Sí se ha mojado en sentido contrario en el trasvase del Ebro, no es partidario del trasvase y él apuesta pues más energías renovables y más desaladoras. Mensajes concretos, racionales, algo que el electorado catalán valora. Por eso decimos definitivamente que ella subirá, sin duda. Siguiente partido que va a subir, el PP. ¿Por qué va a subir el PP? Bueno, aquí hay varios factores. El primero, quizá el más evidente, es porque es casi imposible que baje más. Tendría que desaparecer. El PP, os recuerdo, para los que no seguís estos temas muy de cerca, tiene 3 diputados, de 135. 3. La mitad que Ciudadanos, que tiene 6. Partido desaparecido, como veremos. Pero es que casi 4 veces menos que Vox. Esto cuesta creerlo, pero es así. Vox tiene 11 y el PP 3. Por tanto, el PP a poco que haga bien las cosas, vamos, a poco que no haga nada malo, subirá. Y si encima las hace un poquito bien, pues subirá más. Las encuestas le dan en torno entre 10 y 14, es decir, multiplicará por 3 o por 4 veces sus votos. Ese es el primer factor. Segundo, yo diría que es la gestión del talento. Alejandro Fernández nos ha sorprendido a los que no le conocíamos en los debates electorales. Es un hombre con un discurso racional, claro, y se moja. No es un galego diletante. Se moja muy rotundamente contra el separatismo, tanto el de derechas, digamos Junts, como el de izquierdas, Esquerra. Cosa que no hace su jefe en el PP. Feijóo, digamos, es más contemporaneizador, especialmente con la gente de Junts, que sabemos que estuvo negociando con ellos. Pero Alejandro le honra esta actitud clara y además valiente, o por lo menos definitiva, de defender su posición, y Feijóo pensamos también que ha acertado, dejando a Alejandro Fernández como líder del PP en Cataluña y como número 1 de la lista electoral. Seguramente no era el perfil preferido por Feijóo, pero no sabemos si por suerte o por análisis racional y por acierto de Feijóo. La realidad es que mantener a Alejandro Fernández es un acierto y va a permitir que el PP recupere gran parte de los votos que perdió. Evidentemente no tenemos ya el talento de gente pues como fue en su momento Alejo Vidal Quadras, cuya cabeza entregó a Aznar porque se la pidió Pujol. También es cierto que Alejo lo aceptó de muy buen grado y se fue a Bruselas, donde estuvo casi 15 años viviendo la vida cómoda y muy bien remunerada. Tampoco aprovechó el PP el talento de gente como Josep Piqué, uno de los políticos y empresarios ejecutivos más brillantes que ha habido en Cataluña y en España, pero al menos Alejo es un hombre claro y coherente y seguramente honesto. Es un hombre que viene también del pueblo, es hijo de migrantes, como tantos andaluces, nació en Tarragona, ha estudiado en escuelas públicas y en el instituto, como muy pocos líderes de Cataluña. Es decir, que es de los pocos que puede presumir de venir del pueblo, de tener orígenes humildes, de ser de la clase trabajadora y que ha ido ascendiendo en Cataluña. Además, ha trabajado fuera de la política, ha sido profesor bastantes años, es decir, que no es un parásito profesional de la política. Por esas 3 razones es evidente que el PP subirá. No sabemos si llegará a 14 o se quedarán 10 o 12, pero subirá mucho. A continuación, los perdedores. ¿Quiénes van a bajar? Bueno, en primer lugar, da igual el orden, Vox. ¿Por qué va a bajar Vox? Hombre, su líder en Cataluña, para mí, la expresión que me sale es decir, pobre Ignacio Garriga. Ignacio Garriga es un hombre muy religioso, supernumerario del Opus Dei, por tanto va a misa cada día y en misa pues tiene que oír que todos los hombres y mujeres pues somos hijos de Dios y hermanos, ¿no? Pero a la vez por la tarde, cuando sale de misa, tiene que defender que los inmigrantes ilegales pues quizás sean hijos de Dios, pero no tienen los mismos derechos en Cataluña y sería mejor devolverles a su lugar de origen. Y además centra toda su campaña electoral fundamentalmente, pues se lo dicen desde Madrid, no creo que él, si realmente es un cristiano coherente, no creo que para él el principal problema de Cataluña sea realmente la violencia y la inseguridad generada
por la inmigración ilegal. No lo creo, porque Cataluña tiene problemas mucho más importantes. El primero de ellos, que casi la mitad de la gente, llegó a ser más de la mitad, se quieren separar de España. Esto debería ser el principal problema de un político, vamos, que te roben una parte de tu país. No da tiempo, la casa está ardiendo y te pones a mirar a ver si en la planta tercera tienes un inmigrante ilegal o no. Por favor, primero que deje de arder la casa para el incendio. Entonces el pobre Garriga tiene que cabalgar contradicciones insoportables, en mi opinión. Primer factor. Segundo factor por los que va a perder votos Vox y va a perder preponderancia, pues porque ya no es el partido más extremista contra la inmigración ilegal. Como casi siempre en la vida, cuando eres populista, tienes el peligro de que te surja un tío o tía más populista que tú, a tu derecha. Y esto ha ocurrido en Cataluña, en Gerona, cuando era previsible. Ha surgido la extrema derecha catalanista, además representada por una mujer, por lo cual no tiene que hablar de que no es machista. Es simplemente xenófoba, quizá sea racista, no sabemos qué pasa en su corazón, pero desde luego el discurso es xenófobo, es decir, extranjeros fuera, poquito lo que decían los nazis de Juden raus, judíos fuera. Aquí, como no hay tantos judíos, son musulmanes fuera, musulmans fuera de Cataluña. Esto le va a quitar votos a Vox y sobre todo le va a quitar parte de la razón de ser. Si tu principal mensaje político raya el odio, y no lo digo yo, Garriga en uno de los debates decía que tienen rabia los catalanes por esta inmigración, rabia, y decía que Cataluña se había convertido en Argelia, palabras literales de Garriga, Cataluña es Argelia. Pues cuando dices estas cosas te descalificas, pero si viene alguien más radical que tú, que además defiende más Cataluña que tú, porque solo le importa Cataluña, pues estás tocado de muerte. Y el último argumento, y por eso digo que pobre Garriga, es que tiene que defender desde Vox, y además como secretario general, vicepresidente, es decir, teóricamente el número 2, aunque los que conocemos la política sabemos que Garriga manda poco en Madrid, tiene que defender su modo de vida, su sueldo y sus prebendas como parlamentario catalán. Además ha habido ya denuncias de que ha pasado gastos personales al Parlamento, pero anécdotas aparte. Tiene que defender que su modus vivendi, su sueldo, el de sus asesores, etcétera, viene del Parlamento de Cataluña, cuando Vox defiende que hay que eliminar el Parlamento de Cataluña. Es, en nuestra opinión, una contradicción filosófica incabalgable, aunque hay gente que es capaz de cabalgar cualquier montura. Pero estoy seguro que esta montura a Garriga mucha gracia no le debe hacer, porque por lo menos cuando está en misa seguramente le surgirán dudas de si no se están pasando. Y por último, de los partidos importantes, el que va a perder también, sin duda ninguna, es Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué va a bajar Esquerra Republicana de Cataluña? Pues por las mismas razones, senso contrario, de las que sube el Partido Socialista. El candidato de Esquerra es un candidato débil, es un candidato soft, no representa la esencia de Esquerra Republicana. Ya en un episodio hablábamos de Per Aragonés en detalle y explicábamos cómo es nieto de empresarios franquistas, pero empresarios además de la hotelería, de hacer macrohoteles en esas playas que destrozan el litoral, el paisaje de turismo barato, low cost, es decir, todo lo que odian y no quieren ni ver en pintura los socios de Esquerra, los que la han apoyado hasta hace poco, los comuns, Ada Colau y compañía, y también la CUP. Por tanto, es un matrimonio de conveniencia tan evidente el de los de comuns y CUP con Esquerra que esto no va a durar. Además, los verdaderos líderes de Esquerra han estado en la cárcel y ahora no pueden presentarse porque están inhabilitados, no han tenido la astucia o la picaresca, ¿no?, de Puigdemont de irse, se han quedado en la cárcel y no se pueden presentar. El líder intelectual de Esquerra en realidad es Junqueras, otro profesor de colegio, otro hombre que se ha ganado la vida fuera de la política a veces, pero no se puede presentar, tiene a este Per Aragonés, ¿y qué van a hacer? Pobrecillos. Aragonés no tiene el peso específico ni la gravitas que tiene Puigdemont o que tiene Salvador Illa. Y finalmente, además,
los datos que están doliendo a los catalanes cada vez más son la decadencia en el sistema educativo público. Esto afecta mucho y es innegable, son datos PISA, esto no lo dice la derecha ni Madrid, no, es un informe mundial. Segundo es la sanidad, esto lo saben todos los catalanes porque las listas de espera se han deteriorado, cada vez tardas más tiempo en que te atiendan tanto en la atención primaria como en la especializada. Y por último, el tema de las infraestructuras. No se ha hecho nada, ni la B40, ni se ha ampliado el Prat, pero lo que es peor es que ha llegado una sequía y se han dado cuenta que durante 12 o 14 años nadie ha hecho desaladoras, nadie se ha preocupado de las infraestructuras hídricas. Por tanto, Esquerra va a perder votos, seguro. Y eso es todo. Me diréis, quedan algunos. Bueno, estos ya son menos relevantes. Uno es importante, pero no es relevante el análisis racional porque es imposible para mí y para nosotros hacer un análisis sobre Puigdemont, dado que hay un factor no racional. Es decir, este hombre está fugado de la justicia, se ha ido a Bruselas y ahora pues a Francia. Y por tanto, ¿cómo va a influir el hecho de que haya un fugado presentándose a las elecciones? Se nos escapa el análisis racional. Esto no había ocurrido nunca. No ocurre en países de nuestro entorno. En esto, Spain is different, ¿no? España es diferente y también en esto Cataluña es como España, es España. Cataluña es diferente. Esto de tener a un presidente fugado. Podría haberse quedado en la cárcel como Junqueras, pero no, se ha fugado y desde ahí vuelve un poco como redentor o pretendido redentor. Por tanto, esta apelación al sentimiento catalán, porque no es una llamada a la razón, es una llamada al sentimiento. ¿Tendrá éxito? ¿Será un fracaso? No lo sé. Sé lo que deseo, pero no tengo ni idea de lo que va a ocurrir el domingo en Cataluña con los votos a Junts. Es cierto que toda esta estrategia sentimental ha servido para apagar o disminuir en mucho la corrupción sistémica que tenía CiU. Junts es el sucesor de CiU. Ha conseguido Puigdemont con todo este teatro, todo este ruido, olvidar el robo sistémico al que tenía sometido a la sociedad catalana CiU. No lo sé. Por último, la CUP es un partido un poco simpático, son muy radicales, son muy coherentes, son asamblearios, si os fijáis en cada debate mandan un líder distinto, o sea, no tienen una figura que articule y que lidere el partido. Esto es coherente, pero esto, a cambio, pues les hace ser menos votables y, por tanto, pues la CUP tiene un voto nicho, un voto pequeño. No sé si subirá o bajará, pero no será muy relevante para cambiar el mapa electoral. Y ya finalmente Ciudadanos, no hay que hacer leña del árbol caído, pero sí vamos a recordar que es un árbol caído. Los que estaban en el árbol se han ido todos, unos a la extrema derecha, como Girauta y familiares de Esperanza Aguirre, de Pie en Pared, se han ido a Vox, otros se han ido al PP, como todos los que estaban en Europa, que intentan conseguir, como sea, mantener ese escaño europeo. ¿Qué tendrá ser europarlamentario que tanto mola, que nadie lo quiere dejar? Otros se han ido a la izquierda jacobina, o sea, a la izquierda de la izquierda, como Igea y otros. Y finalmente, quizá los más coherentes con lo que fueron el ADN original de Ciudadanos, ser un partido de centro que sea capaz de articular los bloques políticos e incluso, como pensamos algunos, intentar superar esa vieja política, pues han montado un partido que se llama CREE. Ciudadanos decidió no presentarse a las elecciones generales, a pesar de tener líderes y dinero. Por tanto, si no te presentas a las elecciones generales, el mensaje que has dado a tu votante es: me importa un bledo España, ya solo me importa Cataluña para mis escaños catalanes, como Carrizosa, o Europa para mis escaños europeos, como estos que se han quedado ahí, Jordi Cañas y Javier Nar. Esto es todo, así os lo hemos contado, esperemos que os guste. Si es así y no estáis suscritos, podéis suscribiros, aquí tenéis la dirección del canal. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.